Muchas gracias, maestro Manuel Rosa. Vamos a ceder la palabra al maestro Mario Zaragoza Ramírez, quien es profesor de la licenciatura en Ciencias Políticas en la UAM Iztapalapa, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, estudiante del doctorado en Ciencia Política, editor de la revista Polis y libros del Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de empezar con mi comentario de la obra de César Cancino, quiero agradecerles su invitación y agradecerles con quienes comparto la mesa el día de hoy. Les agradezco su confianza al invitarme a presentar el libro de César Cancino. También quiero iniciar con esta invitación que me hacen. Van a mi cubículo y me piden que les ayude a presentar el libro o a comentar el libro de César Cancino, porque de alguna forma se enteran que presumiblemente uno de los libros que trabajamos en mis clases es el de El Evangelio de la Transición, del doctor Cancino, y en los cuales reparamos y le damos muchas vueltas, sobre todo a colación de lo último que comentaba Manuela Rosa, sobre estos 12 años y esta posibilidad, o esto que presumieron en el 2000, era la transición a la democracia, que más que otra cosa pudimos ver como una alternancia, y es un poco eso lo que platicamos en clase. Entonces me hacen la invitación y me dicen que podría ser un inmejorable comentador del libro, lo cual agradezco, con sonrojo, claro. Y de alguna manera me tienen acá presentando uno de los libros más nuevos de uno de los autores a quien reconozco. Es quizá, no solo aprovechando las palabras del profesor Agner sobre lo pensador y lo prolífica que es su obra, sino uno de los autores que a mí me parecen más propicios para la ciencia política, que toma esos temas que no solamente son relevantes o que están de moda para los estudiosos o futuros estudiosos de la ciencia política, sino que además tienen esa trascendencia en específico para las ciencias sociales. Preparé algo muy breve sobre el libro, 14 cuartillas a renglón seguido, que les voy a leer. No es cierto, es algo muy breve de verdad. En el inicio del libro, como lo decía también Manuela Rosa, César Cancino evoca a Octavio Paz, a Samuel Ramos y a Alfonso Reyes, por comentar, como el mismo autor lo dice, a los más leídos o los más citados. La lista de autores que permean este ensayo es mayúscula, es decir, me parece que es uno de los esfuerzos quizá más importantes por entender no solo de qué está compuesta la idea del mexicano, sino cómo estamos compuestos como sociedad. Y me detengo en estos autores porque a partir de ellos es la idea que dibuja el libro de una percepción del mexicano, más allá de un estudio antropológico o sociológico o ideológico, como dice el autor. Es un devenir entre el ser y el deber ser, entre el pasado y el futuro, entre lo que somos y lo que queremos ser. De Octavio Paz retoma la idea de la esperanza, pero no solo eso, sino las lapidarias palabras que dicen que la sociedad mexicana está derrotada y que está imposibilitada para vivir la democracia. De Alfonso Reyes, a quien Borges le tenía un reconocimiento especial, retoma esta idea del estoicismo, que ya platicaba también Manuela Rosa. Un estoicismo que se identifica no solo con indiferencia, sino más bien, para César Cancino, es esa resistencia particular que tiene el mexicano ante la adversidad, ante la propia realidad. Y ahí me parece que quienes puedan adentrarse al libro, que ojalá sean todos ustedes, quienes puedan leer el libro van a recuperar que la idea del autor es recordar no solamente los rasgos históricos, y aquí pueden pensar en Eduardo Galeano, de todo el continente, sino además pensar o prefigurar por qué estamos donde estamos y cómo llegamos a esto, que por ahí también nos resulta el panorama de lo más alentador. El libro transita entre las diferentes convenciones sobre el ser mexicano, sus condiciones políticas, económicas, religiosas, sociales, nacionales e incluso ciudadanas, que es quizá donde quisiera poner mayor énfasis, sobre todo porque, bueno, terminaré con esta primera parte del libro y después me gustaría reparar algunos minutos para comentar los puntos de encuentro que tiene la obra de César Cancino, que, como él acaba de decir, no es un libro incompleto, es decir, que tiene su contraparte en otra de las obras que pareciera ser una continuación. Quisiera reparar también unos minutos en los puntos de encuentro que tiene con mi investigación doctoral y fundamentalmente finalizar mi comentario con ahondar en esta propuesta de la posmexicanidad.
Para César Cancino, les decía, la importancia de pensar al mexicano es pensarlo frente a las condiciones reales, no solamente las que vivimos o las que vivieron generaciones pasadas, sino las que viviremos o vivirán generaciones futuras. Quisiera retomar aquí o poner una cita ahora de Fyodor Dostoyevsky, cuando en Crimen y Castigo dice que el ser humano es tan cobarde que a todo puede acostumbrarse. La idea no es acostumbrarse y sufrir respecto de las condiciones que nos rodean, sino quizá, como esperanza y libro, este que tengo aquí frente a mí, es plantear la posibilidad de entender las cosas de manera distinta. Dice el libro, México ya estaba mal y no va a estar mejor. Y la verdad es muy probable que pueda estar peor, sobre todo si pudiéramos pensar en el panorama al menos solo electoral. Y retomo esto sobre todo porque quiero también hacer referencia a la cita que hace Cancino de Bloch, que me parece será multicomentada, sobre la paráfrasis que hace y dice que retoma el principio de la esperanza y dice, ¿tengo bajar la cortina y mudarme del barrio para siempre? ¿O pensar que estas condiciones son las que tenemos y las que debemos modificar? La sociedad civil está por encima de las condiciones históricas, sociales, culturales, políticas, comunicacionales y, claro, económicas, dice el texto. Sobre todo porque para nosotros y para las generaciones que han vivido en este país al menos 20 años, sabemos que se han sobrepuesto a esta figura del emperador sexenal, esto que retoma Arnaldo Córdoba de Daniel Cosío Villegas, a esta figura que manipula la política a partir de sus propias conveniencias. Y digo que quien ha estado los últimos 20 años en este país lo ha hecho porque no solo nos toca los sexenios de la alternancia, o los que presumen ser los sexenios de la alternancia, sino viene de un problema estructural que plantea las condiciones de fondo. Y digo 20 años sobre todo porque nuestro auditorio está plagado de jovencitos que tienen 20 años o menos viviendo las condiciones de este país. Y quienes tenemos más tiempo viviendo en estas posibilidades, sabemos que tampoco somos esa sociedad que retrata el laberinto de la soledad. O sabemos que sí, pero no completamente. El libro plantea la recuperación de la sociedad civil por sus propios esfuerzos y sus propios méritos, donde se ubica un punto de encuentro entre el ensayo que aquí nos tiene presentes y la investigación que desarrollo en el doctorado. El espacio público como elemento de transformación social, a través de lo que Habermas reconoce como la esfera pública, y la posibilidad de la ciudadanía de entretejer una red de diversas conexiones que le permitan encontrar soluciones comunes. En el libro se habla del sujeto de acción, que podría pensarse en clara referencia a lo que dice Alain Touraine. Pero en otros términos, es decir, en los términos de Cancino, se habla del individuo democrático, de ese individuo que no solo vota, sino el que participa y que quiere mejores condiciones. La excepción, o el excepcionalismo, como se titula el libro, es la idea de sobrevivir en México en sus condiciones actuales. Y es aquí donde de verdad quiero enfatizar no solo la propuesta del autor, sino eso que nos involucra y que además me parece la propuesta más interesante de este ensayo. Es la sociedad civil la que está por encima de la sociedad política, pensándolo en términos de Gramsci, y camina por el mismo sendero, pero camina más deprisa, a una velocidad distinta que el de las instituciones. Si el sistema político somos todos, la sociedad civil está buscando que las condiciones sean diferentes. Retomo las últimas palabras de Manuela Rosa, justo porque no quiero repetirlas, pero me parece necesario tomarlas de ahí. La crisis política que se presume y en la que vivimos no empezó en el 2000. Ojalá pudiéramos echarle la culpa al gobierno de alternancia del 2000, donde ahí empezó y donde estamos buscando las consecuencias para aliviarlas. O ojalá se las pudiéramos echar al fraude de 2006 o al del 2002, escoja. Las condiciones son más bien estructurales, son más bien de fondo. Y justamente la respuesta que nos propone César Cancino es donde les digo que tiene mayor posibilidades, es decir, en el individuo. Vivir en una democracia electoral que nos sirve, como nosotros, a menos que tuviéramos los sueldos de algún funcionario del IFE, o insistir en democratizar los medios, ¿no? Estas empresas que lucran con el entretenimiento, con los productos culturales, nos lleva a pensar si las instituciones y todo está dispuesto para hablar
de condiciones democráticas que insiste el ensayo no son suficientes, ¿qué podría hacer la sociedad civil que va